Hay que imaginarse la presión, una presión aplastante a kilómetros bajo tierra. Es un mundo de fuerzas inmensas, donde un solo error de cálculo puede, literalmente, desatar el caos. Hoy vamos a explorar la ciencia que nos permite controlar ese caos y construir en lo más profundo de la Tierra, la mecánica de rocas. Pero antes de meternos de lleno, una pregunta. ¿Cuál es la fuerza más poderosa y peligrosa que existe en una mina? ¿Serán las excavadoras gigantes? ¿O quizá los explosivos, que son capaces de mover montañas enteras? La respuesta puede que sorprenda un poco. Vamos a descubrirlo en esta primera parte, el desafío que se esconde a simple vista. Resulta que la fuerza más peligrosa no es la que nosotros llevamos a la mina, sino la que ya está allí. Es la roca. Sí, la roca misma. Cada pedazo de tierra que movemos altera un equilibrio que tardó millones de años en formarse, y al hacerlo, se desatan unas presiones colosales. Así que la minería no es solo perforar, es como una negociación constante con la geología del planeta. Y justo aquí es donde entra la ciencia. La mecánica de rocas es, precisamente, la disciplina que nos enseña a predecir cómo se va a comportar la roca cuando se le somete a presión. Es, en esencia, el manual de instrucciones para poder trabajar de forma segura dentro de la Tierra. Porque, una mina no es un simple agujero. Para nada. Es una estructura de ingeniería increíblemente compleja, casi una ciudad subterránea, con sus túneles, pilares y pozos. Y todo esto construido dentro de un sistema geológico que está vivo, que está en constante movimiento y que reacciona a cada cambio que hacemos. Pero bueno, para entender ese sistema, primero hay que entender su material de construcción. Y como veremos ahora, en la segunda sección, la roca es mucho más que simple piedra. Y aquí está una de las ideas clave de toda esta ciencia. Hay una diferencia gigantesca entre lo que llamamos roca intacta, que es ese trozo perfecto que podemos analizar en un laboratorio, y el macizo rocoso. El macizo rocoso es la realidad que nos encontramos bajo tierra. Una masa fracturada, impredecible y, la verdad, llena de debilidades. Pensemos en el macizo rocoso como si fuera un rompecabezas en 3 dimensiones. Está atravesado por fallas, por fracturas. Su comportamiento cambia totalmente dependiendo de la escala. Además, apenas resiste la tensión. El agua subterránea lo debilita por dentro y encima se desgasta con el tiempo. Todos estos factores juntos hacen que sea increíblemente difícil de predecir. Y de todos esos factores, uno de los más curiosos y desafiantes es el llamado efecto de escala. ¿Qué significa? Pues que la roca no se comporta igual a pequeña que a gran escala. Es como si sus reglas del juego cambiaran dependiendo del tamaño de lo que estemos construyendo. Veamos cómo funciona. A una escala muy pequeña, como en la punta de una broca, lo que más importa es la dureza de la roca sólida, la roca intacta. Pero si ampliamos la vista, si pasamos a la escala de un túnel, de repente son las fracturas y grietas que ya estaban ahí las que toman el control. Ellas deciden por dónde y cómo se va a romper la roca. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Si nos vamos a la escala más grande de todas, como un pilar gigante que soporta el peso de una montaña entera, pasa algo increíble. Toda esa masa de roca, que sabemos que está fracturada, bajo una presión tan inmensa, empieza a comportarse otra vez como un solo bloque, sólido y unificado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede diseñar para un material que cambia sus propias reglas sobre la marcha? Bueno, eso nos lleva a la tercera parte, la caja de herramientas del ingeniero. Para poder diseñar con seguridad, los ingenieros tienen que aprender a leer la roca. Y esto lo hacen básicamente de 2 maneras. Por un lado, en el laboratorio, donde analizan muestras para entender sus propiedades. Pero también, y esto es clave, van in situ, o sea, al terreno mismo, para medir cómo se comporta esa roca en su entorno real. Y una de sus herramientas más importantes es el RQD, que significa Índice de Calidad de la Roca. Se calcula a partir de las muestras de perforación y responde a una pregunta muy simple: ¿qué tan fracturada está esta masa de roca? Es una forma muy inteligente de ponerle un número a la calidad del terreno que se tiene enfrente. El método es sorprendentemente directo, de hecho. Al perforar, se extrae un cilindro de roca, que se llama testigo. Lo que hacen los ingenieros es simplemente medir y sumar la longitud de todos los trozos que midan más de 10 centímetros. Ese total, expresado como un porcentaje de la perforación completa, nos da el RQD. Así de simple. Y ese simple porcentaje se traduce directamente en una clasificación de ingeniería muy clara. Por ejemplo, un RQD por debajo del 25% significa que la roca es de muy mala calidad, está súper fracturada. En cambio, por encima del 90% es de muy buena calidad, muy sólida.
Es una herramienta sencilla, sí, pero increíblemente útil para tomar decisiones importantes y rápidas. Ok, entonces, una vez que tenemos todos esos datos, ¿qué hacemos con ellos? En nuestra sección final vamos a ver cómo esos números se transforman en diseño y, más importante, en acción. Y este es el punto crucial. Esos datos geomecánicos son la base de todo. Definen cómo se diseñan los túneles y los pilares, qué método se va a usar para extraer el mineral, dónde se va a perforar y cómo se van a usar los explosivos, qué tipo de soporte se necesita para que nada se venga abajo, e incluso cómo se va a gestionar el agua subterránea. Todo depende de eso. Al final del día, todo este esfuerzo científico y de ingeniería se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. El primero, la estabilidad. El objetivo es simple pero absolutamente vital: garantizar que cada túnel, cada pilar, cada cámara se mantenga en pie durante toda la vida útil de la mina. Hay que evitar un colapso a toda costa. El segundo pilar, por supuesto, es la seguridad. Se trata de crear accesos y espacios de trabajo que sean seguros para cada persona. Y claro, proteger equipos que valen millones. Pero por encima de todo, se trata de proteger vidas humanas. Y el tercer pilar, el éxito. Porque una buena ingeniería de rocas es lo que permite que una operación minera sea eficiente y rentable. La clave del éxito no está en luchar contra la roca, sino en aprender a trabajar con ella, aprovechando su propia naturaleza a nuestro favor. Como lo resume esta cita a la perfección, se trata de racionalizar el diseño, dar seguridad a la ejecución, resultando en mayor productividad y bajos accidentes. Es, en definitiva, el paso del caos al control. Hemos aprendido a leer la historia que está escrita en la piedra y a trabajar con su inmenso poder. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué otra fuerza de la naturaleza seremos capaces de dominar a continuación? Muchas gracias por la compañía.